Muchas gracias, Benjamín. Para mí es un honor volver a estar en esta sala, volver a tener entre el público caras conocidas, además de amigos. Y también es un honor para mí volver a hablar. Estos días últimos he hablado mucho de Tutankamón en varios foros, y hablar en Ibiza, que es un sitio que me encanta, pues de este tema que también me encanta, es para mí pues muy agradable. Así que vamos a empezar con esta conferencia, que no quiero que se alargue mucho, pero es que hay tanto que contar de Tutankamón, de su descubrimiento, del descubrimiento de su tumba, de su historia, etcétera, que vamos a ver si lo hacemos todo en un tiempo correcto y no aburro a nadie. Bien, seguro, como ha dicho el director del museo, seguro que todos saben quién es Tutankamón. Vamos a hablar de su vida, de su reinado, vamos a hablar también de la aventura que supuso el descubrimiento de su tumba y del legado que ello nos ha dejado. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que preguntar a un público amplio como el que hay aquí es ¿quién fue Tutankamón? Seguro que todos vosotros, todos sabemos que fue un faraón egipcio, muerto en su juventud, escasamente conocido, nadie prácticamente sabía de él, hasta que se produce ese hallazgo extraordinario en 1922, estamos en 2022, en 1922, del descubrimiento de su tumba. Bien, pero tenemos que embarcar este personaje en la realidad histórica del periodo al que corresponde dentro de lo que es el Reino Nuevo Egipcio, y tenemos a la vista una cronología que es la que ha publicado el profesor Ian Shaw, que es de alguna manera la que más seguimos todos los investigadores, porque son muchas veces fechas que no estamos absolutamente certeros en considerarlas, pero grosso modo esta sería pues un poco la perspectiva histórica donde cronológicamente se enmarca ese reinado. Él es hijo del segundo monarca que aparece aquí, del primer monarca que aparece aquí mencionado, que es Amenhotep IV o Akenatón. Es el monarca que tenemos en la imagen, con el que se da ese periodo de la historia de Egipto que conocemos como el periodo de Amarna. Un periodo que supone por parte del propio faraón una revolución ideológica que surge en Egipto y se expande desde el corazón mismo de la corte, donde va a haber una revolución ideológica, una revolución religiosa, una revolución artística, donde el máximo protagonista es este faraón, Akenatón, y también el dios que él considera único dios, un monoteísmo que él va a imponer y que está centrado en la divinidad que es Atón. Todo esto conlleva la supresión de todos los otros cultos que existen en Egipto y una serie de cambios muy importantes que solo se van a poder realizar en una ciudad nueva que este faraón va a inaugurar, que es Tel el Amarna, y es en esa dinámica histórica muy controvertida dentro de lo que es la historia del Egipto faraónico cuando va a nacer Tutankamón. Este monarca, el hacedor de esa revolución, Amenhotep IV Akenatón, va a ser sucedido, como vemos en esta cronología, por otro personaje que podría ser una figura masculina llamada Esmenhare, o quizá la propia reina Nefertiti, que fue la esposa de Akenatón y que, como vemos en las fechas, pues estará como 2 años más o menos en el poder. Y a continuación es cuando ya llega este otro monarca, Tutankamón, que, como vemos en la fecha que tiene al lado la estrella, pues va a gobernar muy poquitos años, desde 1336 a 1327, y de alguna manera a partir de ese momento ya se desencadena lo que es el final, realmente desde su reinado, el final de ese periodo de Amarna, al que vamos a hacer alguna referencia más en esta conferencia. Tenemos ahí ya de alguna manera marcada la etapa histórica en la que se produce ese breve reinado, y es importante conocer que esa etapa de Amarna, donde se produce esa revolución ideológica, artística, religiosa que acabo de mencionar, para los egipcios que existieron después de ese reinado, lo consideraron un cisma, un periodo negativo en todos los aspectos para Egipto, de tal manera que ese reinado y los reinados inmediatamente que se produjeron a continuación no debían ser recordados. No querían los egipcios ni siquiera tener el recuerdo de aquella etapa conflictiva para Egipto.
Esa realidad de su pensamiento, esa actitud, nos ha llevado a que en las listas reales que elaboraron los propios egipcios, que las tenemos en algunos templos, como el templo de Seti I en Abidos, pues tenemos esta imagen que están viendo en la pantalla, es una relación de todos los reyes egipcios que habían existido en el Egipto faraónico, desde el primer monarca hasta el reinado de este faraón, Seti I, que es posterior en el tiempo a este periodo de Amarna que acabo de mencionar. Y lo curioso es que los reyes de ese periodo de Amarna no aparecen mencionados. No aparecen mencionados. De Amenhotep IV, Akenatón, tenemos otras evidencias, de Asmenjara muy poquitas y de Tutankamón prácticamente ninguna, dado la brevedad de su reinado. Por lo tanto, los datos que existían en torno a este personaje para proceder a la investigación, en principio eran muy escasos. Por muchas estatuas, estelas, templos llenos de inscripciones que existieran, las menciones a Tutankamón eran muy escasas. Por lo tanto, el descubrimiento de su tumba supuso dar a conocer realmente un personaje interesantísimo, dado todo lo que apareció en la tumba, aunque efectivamente los datos históricos de ese reinado son escasos, dada la brevedad en el tiempo y también la edad tan digamos propia de la infancia y primera juventud de ese faraón que murió muy joven. Partimos de esa idea y a partir de esas realidades, un reinado breve, de escaso contenido, pues se ha tenido siempre la idea de que fue un reinado efímero y sin mayor importancia. Sin embargo, nuevos estudios epigráficos, arqueológicos y también de objetos que están en los fondos de diversos museos, pues con la nueva investigación están viendo y dando una valoración distinta a ese periodo de la historia tan interesante en el que siempre se ha insistido, porque el propio relato mismo de esa etapa de Amarna, de su inicio con aquel faraón Akenatón y de su final con esta figura enigmática de Tutankamón, pues ha supuesto siempre un gran interés. Pero ni siquiera, sabiendo que este Tutankamón fue un príncipe que nació en esa corte de Amarna, ni siquiera hemos estado seguros, yo creo que ni siquiera lo estamos ahora, de quiénes fueron sus padres. Ha habido siempre una polémica en torno a quiénes eran los progenitores de este faraón, y los monarcas propuestos, o digamos la pareja propuesta y como más aceptada por los investigadores, era la formada por Amenhotep III y la reina Tiji, es decir, los padres del propio Akenatón, como si Tutankamón hubiera sido un hermano menor, nacido tiempo después que él, de esta pareja. Sin embargo, los datos arqueológicos, los datos de investigación últimos, aplicando técnicas novedosas, ADN, etcétera, han llevado a descartar a estos padres. Aquí los tienen en la imagen. Amenofis III es la imagen del faraón en granito, la cabeza del faraón en granito rojo, la reina Tiji, la otra imagen que tienen femenina a su lado, quedarían descartados como los padres de Tutankamón, y esas últimas investigaciones nos han llevado a una realidad distinta. Se había propuesto también que los padres de Tutankamón pudieran ser el propio Akenatón o Amenofis IV y una reina, Tiya, que no es Nefertiti, es otra reina que existió en ese momento, en ese reinado, en el harén de este monarca, y de la que se tienen inscripciones en las que se la menciona como reina muy amada del faraón. Sin embargo, también se ha descartado esa posibilidad, y los datos de ADN han llevado a pensar que el padre sería precisamente Akenatón, partiendo de la idea de que su momia o los restos mortales que nos quedan de él serían los que hace tiempo, casi 100 años, fueron hallados en una tumba del Valle de los Reyes, la tumba 55, mientras que la madre, también a partir de estos análisis de ADN, sería otra mujer que tenemos también momificada, que no sabemos ni siquiera su nombre. Se la llama la dama joven porque estaba esta momia acompañada de otras donde había mujeres de mayor edad, y esta dama joven también apareció en un escondite de momias en la tumba del Valle de los Reyes número 35. Esos análisis de ADN han dado también la posibilidad, la certeza de que estas dos momias identificadas como Akenatón y esa posible madre de Tutankamón eran hermanos, y serían además hijos de Amenhotep III y de Tiji, precisamente de este matrimonio que antes he mencionado.
Esos son los datos que, como digo, manejamos ahora mismo. Lo que apareció en esa tumba, donde parece ser que allí estaban los restos mortales de Akenatón, era este ataúd, que como veis tiene la cara rota. Las inscripciones que tenía en el cuerpo estaban también arrancadas. Por lo tanto, a partir de los datos epigráficos era imposible identificar a este individuo. Estaba en tan mal estado, lo que nos quedaba de este personaje, que prácticamente lo único que se conserva es el cráneo, y es a partir de esos datos de los que se parte para esa identificación que he propuesto. Esa tumba fue encontrada en 1908 por estos investigadores, el señor que está en el centro, que es Theodore Davis, un americano de Boston, abogado, que ya en los años en que está jubilado pues pasa temporadas en Egipto, y está acompañado de algunos arqueólogos, 2 arqueólogos británicos y la mujer de uno de ellos, como veis, con un modelito extraordinario para pasearse por el Valle de los Reyes. Y ese señor Theodore Davis, vamos a hablar varias veces de él. Él fue el que excavó sus arqueólogos excavaron esa tumba, la KV55, y en su momento, por supuesto, esos restos no se identificaron con Akenatón, se identificaron en principio con la reina Tigi, hasta que un médico estudió aquellos restos y comprobó que aquello tenía que ser un varón, y entonces se pensó que podía ser aquel Esmenjare, que hay muchas dudas en cuanto a su persona, pero que brevemente pudo estar en el reinado como 2 años antes de Tutankamón. Luego volveremos a hablar de él. Esa sería la madre de esa mujer la momia de esa mujer que se propone como madre de Tutankamón y como hermana de Akenatón, y ambos serían los padres de este hombre que aquí tenemos, este hombre joven que murió cuando tenía unos 18, 19 años, cuya momia muy maltrecha se conserva, y aquí vemos a estos investigadores dirigidos por el doctor Haji Hawass, que habréis visto en documentales en televisión, precisamente cuando se hicieron esos estudios de ADN y cuando se publicaron estos datos que yo estoy comentando acerca de los padres o la filiación de este personaje. Ya que se tenía a mano la momia, ya que se hicieron estos estudios con unas tecnologías muy avanzadas, también se indagó cómo podía haber muerto este personaje en una edad tan temprana, y se hicieron otros análisis, luego hablaremos de ello, de condiciones físicas que este hombre joven podía tener en el momento de la muerte. Pero antes de hablar de la muerte, vamos a hablar del nacimiento y de la infancia. Ya he dicho que Tutankamón nace en esas fechas. El nacimiento se debió producir hacia 1346 y las fechas de su reinado 1336, 1327 antes de nuestra era. Un príncipe que nace en esa ciudad de Amarna, inaugurada por el que parece ser que fue su padre, y que por estos estudios que se han hecho a la vez que se hacían los análisis de ADN, se ha visto que había un defecto físico, había nacido con un pie equinovaro, o sea, era una persona con esta dificultad, sin duda, pues que entorpecía el desarrollo normal de un príncipe joven que vivía en la corte de Akenatón, donde sabemos que el protagonista va a ser este faraón, que se considera el profeta único de su único dios, que es Atón, es el dios Sol, que emana esa gracia, la vida, etcétera, sobre el faraón, que es el único profeta, puesto que él entiende que esto se trata de un monoteísmo revelado por el Dios a su profeta, y él es el que lo transmite a su pueblo. Y además es un monoteísmo exclusivista que conlleva pues que se cierren todos los templos, que se supriman todos los cleros, todos los cultos, etcétera, excepto el de este Dios favorecido por el faraón, al que también el Dios recíprocamente va a favorecer. Eso ocurre en Amarna, si nos fijamos en este mapa. La corte y la actividad que se desarrollaba por parte de los faraones dirigentes del país antes de este reinado estaba centralizada en la ciudad de Tebas, la flecha negra que tenéis en la parte inferior, y este rey traslada la capital a Amarna, en la zona del Egipto Medio, donde tenemos esa otra flecha, sobre todo para tener un territorio liberado de impurezas de otros dioses. Y es allí donde va a construir esa ciudad, de la que nos han quedado restos extraordinarios, excavados gracias a la Universidad de Cambridge desde hace muchísimos años, y en ese entorno, una ciudad
recién construida, con grandes edificios monumentales, con unas pinturas maravillosas en los suelos, en las paredes, etcétera, es donde nació ese niño y donde vivió, donde pasó su infancia. En un entorno donde la familia real es la que veis en esta imagen, Akenatón y Nefertiti, con las niñas, con algunas de las niñas, llegaron a tener 6 hijas, pues con algunas de las niñas nacidas de este matrimonio. Esta estela, como veis, está en la parte superior enmarcada, pero sobre todo está protegida por ese Atón, por ese dios sol que emana la gracia con esos rayos que llegan a tocar a estas criaturas, que son las que más se benefician de esa realidad. Muchas imágenes que, como veis en ellas, nos han legado una muestra de lo que es el arte egipcio muy particular en este estilo de Amarna, y donde se nos presentan a muchos de los personajes de ese periodo, de ese reinado, que debieron ser las personas que actuaban en el entorno de Akenatón. La familia real muestra siempre imágenes familiares, un detalle que también es muy propio de este periodo, porque nunca hay estas imágenes tan afectivas en otros momentos del arte egipcio, y se muestran siempre con las niñas. No hay ninguna de estas escenas donde aparezca un príncipe varón. Por lo tanto, Tutankamón, en principio, parece que está excluido de este grupo familiar, aunque sin duda pertenece a él. Esas princesitas de Amarna son las siguientes. Meritatón, que va a tener una trayectoria muy importante a lo largo de su vida, puesto que va a ser gran esposa real, es decir, llega a casarse con su padre. Esto lo podríamos explicar en otra conferencia, simplemente lo abrevio diciendo que para que el monarca pueda reinar tiene que estar casado con una princesa de sangre real. Esa es la norma. Por lo tanto, tiene que estar casado, si ya no tiene esposa, pues con su hija, pero tiene que estar casado con una esposa real. Y esa Meritatón fue gran esposa real de su propio padre. Sabemos que actuó como regente en algún tiempo. Gran esposa real también parece ser que es de este Esmenjare, esa figura difusa, escurridiza de la historia de Egipto. Después nació Maquetatón, que murió en el año 14 del reinado de Akenatón, solamente hubo 17 años de reinado. A continuación, Angesenamón o Angesepatón, que también fue esposa real de su padre y que fue esposa de Tutankamón. Esta es la que fue esposa de Tutankamón, y a la muerte de Tutankamón fue esposa del monarca que le sucedió, Ay, de quien luego hablaremos. Y hay otras 3 niñas, Neferneferuatón, Neferneferurá y Setempenra, que son niñas que tienen mucha menos trayectoria, sencillamente porque murieron probablemente siendo muy pequeñitas. Y de hecho, en las tumbas que se construyen en el tiempo en que dura esa ciudad de Amarna, en esos 17 años, pues se construyen unas tumbas en la proximidad. Una de ellas, la tumba de Amarna 26, es la tumba del propio faraón. Y en esa tumba hay unos relieves muy interesantes, donde, como veis en esta imagen, hay parte de la familia real que está pues lamentándose ante una estela donde hay una figura, y es el fallecimiento precisamente de la princesa Maquetatón. Esa niña muere y se lamentan estas personas de ese fallecimiento. Y tenemos también otra escena donde hay la muerte de una dama de Amarna. No sabemos si sería Quilla, esa esposa real a la que antes me he referido, que en las inscripciones aparece como esposa muy amada de Akenatón. Y la verdad es que, fijaros, parece, en la escena de arriba hay un bebé en manos de una mujer. Parece que esta mujer ha muerto precisamente en el momento del parto. Esto ha dado a pensar, ahora parece ser que esa teoría está un poquito olvidada por estas nuevas investigaciones de ADN que os he mencionado, que Quilla podía haber sido la madre de Tutankamón y que esta fuera una escena del nacimiento de Tutankamón y de la muerte de esa reina. Por otra parte, además de estas niñas con las que Tutankamón tuvo que estar en algún momento, jugar con ellas, etcétera, hay otras mujeres, las mujeres en sí, del entorno de este príncipe. Todavía es un príncipe, este niño que corretea más o menos por ese defecto que tiene en la pierna, pero que está en ese entorno de Amarna, y serían su abuela, Tigi. Interesante, esa mujer que hemos visto con Amenofis III, porque además de esta mujer hay un mechón del cabello en una cajita en la tumba de Tutankamón, o sea que debió ser una persona afín a este niño. Nefertiti, que es la gran esposa real, la esposa de Akenatón. Quilla, esa esposa muy amada del rey, que muere aproximadamente en el año 12 del reinado de Akenatón. La dama joven, que debió ser esta mujer, que es su madre, según los datos que he comentado antes de ADN, y Mudnejemer, que sería
hermana de Nefertiti. Probablemente sabemos que después casará con un futuro faraón, que cierra la dinastía decimoctava, que es Horemheb. Este sería el entorno familiar, presidido sin duda por esa pareja real que aparece siempre unida, siempre en este entorno familiar, dirigido precisamente por ese monarca tan peculiar en su reinado, que es Akenatón. Aquí tenemos una imagen del joven Tutankamón, que su nombre Tutankatón en principio, puesto que nace y se cría ese niño en ese entorno de Amarna donde se adora a Atón, y cuyo nombre original, Tutankatón, es la imagen viva de Atón. Luego pasará a ser Tutankamón, la imagen viva de Amón. Y probablemente se supone, aunque tenemos muchas dudas, que habría otro personaje que es Esmenhare, que aparecería aquí con Meritatón, en esta estela, o en este fragmento de estela que se conserva en el Museo de Berlín, pero que también hay algunos investigadores que piensan que ese podría ser el propio Tutankamón. Fijaros en la postura que tiene, uno de los pies, una de las piernas, en definitiva, está como afectada por una dolencia, se apoya en un bastón, podría estar evocando esa lesión congénita que tenía el Tutankamón, como hemos comentado, aunque también puede ser cuestión de una pose, porque si nos fijamos en esta foto, el propio Howard Carter, a quien veis, pues está apoyado en un bastón y tiene las piernas de una manera parecida a como se representa en esta imagen Esmenhare o Tutankamón, quien fuera. Aquí vemos a Howard Carter acompañado de Lord Carnarvon, que van a ser los protagonistas del descubrimiento de la tumba, como luego veremos. Fijaros que estamos hablando todavía de la infancia de este niño, y es muy bonito saber que se encontró una caja de juguetes en su tumba. La tumba del Valle de los Reyes de Tutankamón es la Kings Valley 62, como pone aquí, y en todo ese conjunto de objetos que aparecieron, fijaros, en esa cajita que aparece marcada en ese círculo amarillo, había juguetes con los que probablemente este niño jugó cuando era niño, y quizá incluso ya pues con 18 años a veces quizá jugaba a la peonza, que es esa primera pieza que vemos en el lado de la izquierda. También una especie de perro, de león de madera, un pajarito, un mono que incluso es articulado, debería tener un sistema para que esas manos se pudieran mover, un juguete parecido a muchos que conocemos en la actualidad. En cualquier caso, un reflejo interesante de la infancia de ese personaje. Y otro dato de la infancia de este personaje es una tumba descubierta en 1996 en la necrópolis de Saqqara de una mujer llamada Maya, que por los títulos que tiene era la nodriza precisamente de Tutankamón. Por lo tanto, esta mujer a la que vemos en esta imagen con el niño coronado, puesto que ella muere cuando ya este niño es rey, los títulos que tiene son los de nodriza real, educadora del cuerpo del dios y grande del harén. Una serie de títulos muy importantes para esta mujer, que realmente ha resultado un poquito enigmática, porque no solamente se la ha considerado la nodriza del rey, sino, como ahora explicaré, puede ser una figura con una trascendencia política más significativa. La vemos aquí en esta imagen, que es parcial, se conserva en la tumba de esta mujer, de Maya, en Saqqara. Sería la imagen que tenéis en el lado de la izquierda, muy parecida, si la tuviésemos completa, a la que veis en la derecha, que es de otra tumba egipcia más antigua, que está en la necrópolis del Cap, donde aparece un tutor con un príncipe. Esta mujer haría esas mismas veces con Tutankamón y aparece como si fuera su nodriza. Hay otros personajes que aparecen en esta tumba, en una escena que aparece aquí representada, es parcial, es una reconstrucción, pero sí vemos la imagen de Maya, de esta mujer, delante del rey. Aquí ya aparece como un hombre mayor, de cierta edad, y detrás del trono del rey hay unos personajes que van a ser los personajes que fueron muy significativos en su reinado. Y son estos que tenemos aquí. En el lado de la izquierda hay, que será el faraón que sucede a Tutankamón después de su muerte, un hombre mayor, un hombre que ha sido consejero, un hombre que ya era importante en el reinado de Akenatón y que probablemente pues tuvo bastante que ver con lo que fue el desarrollo de este niño, llevarle al poder, mantenerle en el poder, etcétera. La otra figura que tenemos en el lado de la derecha es Horemheb,
a quien vemos también aquí. Horemheb es un personaje que ya en el reinado de Akenatón es importante, pero es un militar, es el general de los ejércitos que también va a seguir estando en ese cargo durante el reinado de Tutankamón y también durante el reinado de Ay. Muy probablemente Horemheb lo que pretendía era ser el sucesor de Tutankamón, pero está guerreando en la zona del levante mediterráneo por la presión de los hititas y ahí pues se impone en el poder. En cualquier caso van a ser personas muy importantes en ese momento, como también lo fue Najmin, es este personaje que vemos aquí. Sin embargo, desaparece. Probablemente fue un hijo de Ay o un hijo adoptivo de Ay. Este Ay pretendería que este fuera su sucesor, pero las políticas del momento lo llevan a desaparecer y a que se encumbre en el poder Horemheb, que sin duda la sombra de Horemheb aparece por allí como muy poderosa y probablemente con cierta culpa de que este hombre joven desapareciera, pero eso no lo podemos asegurar. En cualquier caso, volvamos a la tumba de Maya, esa nodriza del rey. Importante este dato porque en esa tumba donde ella aparece como nodriza del rey no se hace ninguna mención a la familia de esta mujer. No tiene esposo, no tiene hijos conocidos, no tiene padre, y probablemente ese silencio es porque ya en el momento en que ella muere está muy denostada toda esa etapa de Amarna, y hacer referencia a sus familiares que fueron los protagonistas de aquella herejía pues podía ser más complicado que sencillamente suprimir esas referencias. En la identidad de este personaje, que es muy importante para este reinado, sabemos que es nodriza o ama de cría del príncipe, no parece estar casada, como ya os he dicho, y también tiene el título de Grande del Harén, lo cual la sitúa en un puesto muy preeminente en el palacio. Probablemente todo ello lleva a pensar que sería una mujer de condición real. Incluso hay referencias en las cartas de Amarna, cartas diplomáticas que sostiene Egipto con otros países, en principio con Hatti, con el país de los hititas, y se habla de una princesa Maiti como una candidata a ser, a recibir dones, etcétera, y podría ser esta mujer que sería la primera mujer nacida, la primera niña nacida del matrimonio de Akenatón y Nefertiti. Llegamos ya a un momento posterior, cuando, siendo un niño, 8 años, va a llegar al poder Tutankamón y vamos a ver cómo se consolida su reinado. Llega al poder porque sabemos que es coronado en la ciudad de Menfis, que está en la zona del norte, donde empieza el delta. Volveremos a ver algún mapa de Egipto y os lo señalaré. En el momento en que es la coronación, hacia 1336, parece ser cuando se produce el matrimonio con una hermana suya, hermana por lo menos de padre, que es Angesepaatón, que luego será Angesenamón. En ese momento de la coronación es probablemente cuando se cambian los nombres, y estos dos nuevos reyes, el faraón y su gran esposa real, tomarán los nombres de Tutankamón y de Angesenamón. Es decir, se quita el nombre de Atón y se pone el nombre de Amón, que va a ser la divinidad de nuevo muy poderosa, mientras que Atón queda relegado. No desaparece, pero sin duda pierde muchísima importancia. Y sabemos que durante un tiempo el faraón y su esposa real van a usar los dos nombres, aquellos que tienen la desinencia con Atón y este nuevo nombre con la desinencia de Amón, pero que paulatinamente se va imponiendo el nombre que menciona al dios Amón. Tenemos bastantes imágenes de la pareja, siempre el faraón sentado, es interesante. Este es el respaldo de un trono, que es la imagen que teníamos en el cartel que anuncia esta conferencia, pero hay un documento muy importante que es la estela de la restauración. Es esta estela que veis que se conserva en el Museo Egipcio del Cairo, donde en la parte superior, en lo que llamamos la luneta, aparece Tutankamón adorando al dios Amón, el enemigo más feroz del dios Atón, y sobre todo el texto es muy importante porque por eso se llama estela de la restauración, porque lo que se intenta es restaurar todo lo que había existido, sobre todo en relación con los cleros, los cultos, los dioses, antes de que Akenatón, el padre de Tutankamón, impusiera el culto único del dios Atón. En unos fragmentos, solamente estos que vemos aquí, os puedo leer lo que es la ideología que se expresa en esa estela. Cuando su majestad fue coronado rey, los templos y las propiedades de los dioses, desde Elefantina hasta el Bajo Egipto, estaban en ruinas.
El mundo estaba en caos y los dioses habían vuelto la espalda a su tierra. Después de que su majestad llegara al trono de su padre y reinara en Egipto, todas las tierras se inclinaron ante su poder. Entonces su majestad miró en su corazón y buscó algo efectivo que pudiera hacer por Amón. Él hizo una estatua sagrada de genuino electro como nunca se había hecho, hizo monumentos para los dioses y estatuas de electro con el tributo de las tierras extranjeras. Él renovó sus santuarios y sus monumentos por siempre y para siempre, dotándolos de ofrendas para siempre. Él añadió riqueza a lo que había existido antes, haciendo más de lo que sus predecesores habían hecho nunca. Se vuelven a abrir templos, se vuelven a permitir los cleros, se dota de riqueza a los templos, en definitiva, se vuelve a una actividad que era la habitual antes de aquel cisma de Amarna. Más recientemente se ha encontrado esta otra estela que es interesante, es una estela donde vemos también al monarca delante de otra divinidad, que es el dios Hunum, es el dios de la primera catarata de la zona del sur, y es una estela a nombre de un personaje llamado Peniut, donde se dan datos de administración del control de las pistas o caminos de comunicación en esa zona del sur de Egipto, en esa zona de Nubia. Interesante porque esto nos habla de actividades comerciales que se estaban favoreciendo, realizando en este reinado de Tutankamón, volviendo a una actividad que durante el periodo previo, lo que es el periodo de Amarna, había estado completamente clausurada desde la ciudad de Amarna y desde el gobierno de Akenatón. Por otro lado, sabemos que la situación del país es complicada en las fronteras, también como causa de ese reinado de Akenatón, que se habían descuidado estos aspectos, y por ello es por lo que se entiende, de acuerdo a lo que dice la estela de la restauración, que los dioses habían abandonado Egipto, precisamente porque de Egipto se había, de alguna manera, negado la existencia de esos dioses. Por lo tanto, tanto en la frontera del norte como en la frontera de Nubia hay cierta actividad que van a ser dirigidas por Horemheb, por ese monarca que sucederá a Ay, como antes he comentado. Se va a hacer también una reorganización administrativa de todo lo que es el reino, y allí destaca la figura de Maya, es un nombre parecido al de la nodriza, aunque es distinto, y este va a ser tesorero del reino. Es importante también porque de este personaje de Maya hemos encontrado la tumba, también en la zona de Amarna, y sabemos que debió ser el que fue el encargado de trasladar restos mortales de Amarna, de personas de la realeza que habían fallecido en Amarna, a la necrópolis tebana, probablemente ese escondite de momias donde apareció la tumba en la que creemos ver los restos de Akenatón, fueron trasladados precisamente por este personaje. También debió ser, desde la faceta económica, el responsable del enterramiento del propio Tutankamón y también del sucesor, que muere 2 años después, que es ese personaje mayor llamado Ay. Sabemos también que reorganiza a los trabajadores de Deir el-Medina, que son los obreros que construyen las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes, y que remodelaría las tumbas de otros faraones. De todo ello tenemos datos en su tumba, de donde procede también esta estatua que se conserva en el Museo de Leiden, muy parecida a la que antes hemos visto de Horemheb. Estamos viendo arte de una época y donde aparece representado también con su esposa, en este caso llamada Merit. Estas son imágenes de esa tumba de Maya, donde podemos ver también el arte de este momento, que tiene todavía un regusto a lo que fue aquella estética propia de Amarna, pero corregida en los excesos que había tenido durante el reinado de Akenatón. Por otro lado, en las reestructuraciones que se hacen de los templos, este Maya va a desmantelar las construcciones que había realizado Akenatón, tanto las que realizara en Tebas como las que hace en Amarna, y los trozos, los fragmentos de esas construcciones van a quedar como elementos de relleno para construcciones posteriores. Ahora podemos ver algunas de estas piezas reconstruidas en el Museo de Luxor y nos muestran también detalles muy interesantes de esa época de Amarna. Pero os decía que veríamos otro mapa de Egipto para señalaros dónde está Menfis. Es en el norte de Egipto, en la orilla occidental del Nilo, justo en ese vértice donde se empieza a abrir el delta. Es allí donde va a quedar establecida la capital del reino, después del reinado de Akenatón. Ya con Tutankamón hemos dicho que su coronación se va a celebrar en Menfis,
y a pesar de la importancia que va a cobrar Menfis, la ciudad de Tebas, es decir, la zona del sur, seguirá siendo importante, sobre todo porque allí están las necrópolis reales. Es allí donde está el Valle de los Reyes y ese lugar de enterramiento de los reyes seguirá vigente durante muchísimo tiempo, prácticamente durante 400 años. Al ponerse, digamos, de nuevo en acción la ciudad de Menfis, pues surge una importante necrópolis que ya había sido muy importante en épocas anteriores. Es la necrópolis donde están las grandes pirámides de Egipto, otras muchas construcciones funerarias antiguas, pero en este momento, en el mapa que tenéis en el lado de la derecha, donde aparece el asterisco, en esa zona se van a construir bastantes tumbas del Reino Nuevo. Ahí está la tumba que hemos mencionado de la nodriza, la tumba del tesorero, incluso la tumba de Horemheb, que luego veremos algún detalle de la misma. Esta actividad que se tiene en el reino durante esos pocos años del reinado de Tutankamón van a llevar que en los grandes templos, en todas las zonas de Egipto, pero quizá donde más notables es en los templos que existen en Luxor y Karnak, van a aparecer estatuas del monarca representado como el dios Amón, ese gran dios que había sido suprimido por Atón, por la doctrina que impone Akenatón, pero que con esa renovación y esa vuelta a los cultos antiguos, de nuevo vuelve a ser muy poderoso, el dios y por supuesto su clero. Por lo tanto, vamos a tener imágenes de Tutankamón representado como Amón, tanto en el templo de Karnak como en el templo de Luxor. Algunas de esas estatuas están en célebres museos, como el Museo de Turín, y como vemos, incluso en relieves podemos ver a Tutankamón realizando una serie de ofrendas y de rituales en los templos. Bien, al final llegamos ya a la tumba, porque muere muy pronto, pues vamos a encontrar unas tumbas de particulares. Antes de hablar de la tumba del rey, voy a hablar de algunas tumbas de particulares que existen en la necrópolis tebana y también en la necrópolis menfita, y que nos dan idea de lo que también estaba ocurriendo en este reinado. En la necrópolis tebana tenemos, por ejemplo, la tumba tebana 40, que es de un personaje llamado Amenhotep o Hui, era el nombre familiar quizá, y sabemos que es virrey de Kush, es decir, virrey de la zona de Nubia, y además que construyó un templo para Tutankamón en la zona de Nubia también, en Faras. En esta imagen, que es de su tumba, vemos al rey, a Tutankamón, entronizado, y es una tumba muy importante, puesto que ya que este personaje era virrey de la zona de Nubia, pues vemos que hay personajes nubios, es decir, gentes del sur de Egipto, que llegan a la corte de Tutankamón, pero en realidad a este personaje, a Hui, a traerle tributos y ofrendas. Lo que es interesante, además de esos datos y de la riqueza decorativa de esa tumba, es que aparece, la fecha señala a una figura que es un príncipe nubio, es decir, un príncipe de esos territorios del sur, que, como podemos ver, está perfectamente vestido y adornado como una figura egipcia. Es decir, se está haciendo una labor de educación, colonización de esos territorios del sur, y para ello se recurre a llevar a la guardería real a los niños pequeños de los dirigentes de esos países para educarlos en lo que es la cultura faraónica. Es un detalle interesante de esa tumba que, como veis, tiene un colorido riquísimo con todos estos personajes de color, que son esas gentes nubias que traen oro, que traen animales de pieles maravillosas, todo ello en ese momento de reinado de Tutankamón. Por otra parte, os hablaba de esa necrópolis menfita, de la que ya hemos mencionado algunas tumbas, y allí se van a construir, algunas de esas tumbas son magníficas, como la tumba de Horemheb. Horemheb, ya os he dicho que llegaría a ser faraón después del reinado de Ay, pero mientras es general de los ejércitos, se construye una tumba magnífica en esa zona de Menfis, una tumba que es la que tenéis en rojo en el lado de la izquierda. Ahí tenéis la planta, el plano de esa tumba, que, como veis, tiene un aspecto de templo en su desarrollo horizontal, es lo que vemos allí en esa planimetría, pero luego tiene un desarrollo vertical, que es lo que vemos en el lado de la derecha, con una serie de pozos profundos, cámaras, escalinatas, en definitiva varias cámaras funerarias que fueron utilizadas por familiares de este personaje, de Horemheb, puesto que él muere siendo faraón y se enterró en el propio Valle de los Reyes. Algún detalle de la arquitectura de esa tumba, muy importante, y también de los relieves que aparecen decorándola,
donde vemos en esta imagen la figura más destacada es la de Horemheb, cargado, como veis, de collares, que son dádivas del faraón porque ha realizado muy bien sus funciones. En el lado de la izquierda vemos una figurita que aparece en movimiento, es un escriba, nos permite ver detalles del arte tan exquisito de esta época. Lo que sostiene en la mano es la tablilla de escriba, y tenemos otros escribas, estos que veis aquí, tomando nota de todos esos bienes que llegan como botines traídos por Horemheb, y también de los bienes que él recibe en compensación, dado que el faraón se los otorga por su buen hacer en sus funciones. Es también una tumba importante porque nos presenta, junto a figuras egipcias, a los prisioneros de varias, etnias o de varios lugares. En este caso son gentes asiáticas, pero en otras imágenes tenemos nubios. Es decir, se está haciendo referencia a esa defensa de las fronteras a la que antes me refería, que se realiza durante el reinado de Tutankamón. Tutankamón no participa en ellas, sin embargo, en objetos de su tumba pues tenemos representaciones del joven rey masacrando a los enemigos de Egipto. Como vemos aquí, no sabemos si son veraces o si son una imagen estereotipada que se usa también para este rey que quizá no tuviera esta agilidad para montar en el carro. De esa idea de que pisa y somete a los enemigos, pues también nos hablan estas sandalias, que también proceden de su tumba, donde veis sobre la suela la representación de los nubios, los negros, los asiáticos, en definitiva, los enemigos de Egipto, que van a ser pisados por el faraón cada vez que se calce las sandalias. Una idea, la verdad es que muy sugestiva de esa manera propia de la ideología faraónica. Ahora sí, llegamos a la muerte del monarca y vamos a ver qué fuentes nos informan de la existencia y de la muerte de este monarca, y también de lo que de la vida que se abre para su existencia eterna después de la vida terrenal. De nuevo nos encontramos con este personaje, con Theodore Davis y los arqueólogos que trabajaban para él, sin olvidarnos de Harold Jones, que también hizo trabajos muy importantes bajo el mandato de este personaje Theodore Davis, americano, que por lo visto tenía muy mal genio y que pues dio trabajo a muchos de estos investigadores, arqueólogos, sobre todo británicos, que le llevaron a descubrir pues una serie de objetos o de lugares muy importantes, todos ellos anteriores al descubrimiento de la tumba de la KV62, que es la tumba de Tutankamón. Por un lado, la tumba KV55, donde aparecen esos objetos de Amarna, y entre otras cosas aparece ese resto humano que ahora identificamos con Akenatón. También encontró un depósito de momificación que se encuentra en el Museo Metropolitano en Nueva York, que resultará muy interesante, lo encuentra en 1907. Un vaso de Fayenza, también encontrado en el Valle de los Reyes, en las inmediaciones de la tumba de Horemheb como faraón, eso aparece en 1908, y un depósito de objetos que pertenecieron a Ay, el faraón que sucede a Tutankamón, que lo encuentra en 1909. Estas son las tumbas del Valle de los Reyes, los números corresponden a esas tumbas, y estos serían los lugares que acabo de mencionar, donde las investigaciones financiadas por Theodore Davis van a ir encontrando esa serie de objetos. Fijaros que el Valle de los Reyes no tenía nada que ver en esos años con lo que ahora, aquellos que hayáis estado, podéis reconocer en el Valle de los Reyes. Pero de aquellos objetos se van teniendo noticias, sobre todo de ese periodo de Amarna, tan próximo a lo que fue el reinado de Tutankamón. Muy importante el hallazgo de un depósito de fundación donde va a encontrar restos de momificación. Allí se encuentra algún sello de la necrópolis estampado sobre un adobe, como veis en esta imagen, y también un paño de tela que tiene una inscripción que habla del año 7 de Tutankamón. Un dato importantísimo cuando sabemos que de este rey en las listas reales no hay ninguna información. En ese depósito de fundación aparecen una serie de objetos, de cerámica, de incluso alimentos que no se han llegado a consumir, que estaban en algunos de esos recipientes, de guirnaldas que debieron ser utilizadas en el banquete que debió ocurrir, donde se utilizaron aquellos elementos de cerámica, de alfarería, y todo ello pues hacía ver
que podía haber existido, y Theodore Davis entiende que habría sido enterrado en algún lugar ese rey del que no se tenía apenas noticia, que era Tutankamón. Se sabía leer su nombre, y para ello se encuentra también un vasito de cerámica, de fayenza realmente, donde aparece también la titulatura real de Tutankamón como Dios bueno, vida eterna. De todo ello, la composición que se hace Theodore Davis y sus arqueólogos es que habría sido un efímero rey que debió ser enterrado en un lugar pequeño cerca de la tumba de Horemheb, de la KV 57. Y en 1912 se llega a publicar un libro, que veis aquí, que es Las tumbas de Hatmahjabi, que es Horemheb, como en 1912 llamaban a Horemheb, y de Tutankamón. Es decir, ya se había publicado un libro con datos acerca del enterramiento de Tutankamón. Más adelante, en 1909, el mismo Theodore Davis va a encontrar un escondite de objetos que debieron pertenecer ahí, donde encuentra láminas de oro con el nombre de Tutankamón, del estilo de la que vemos en esta imagen, esa lámina calada. Y es interesante porque en los fondos del Museo Egipcio del Cairo han aparecido recientemente otras láminas similares con escenas interesantes de actividades de este mismo monarca, por supuesto con sus títulos en los cartuchos correspondientes. Y estos datos existían, y Howard Carter, el arqueólogo que va a descubrir la tumba, llega a escribir, ya cuando conoce la tumba, que se le va a acusar de hablar después de tener ya la tumba descubierta, pero que él siempre había pensado, y lo había comentado además con Lord Carnarvon, que en el Valle de los Reyes tenía que estar una tumba que nadie había encontrado, que era la tumba de Tutankamón. Finalmente ellos la van a encontrar, pero primero hablemos de la muerte del rey. ¿Cómo pudo morir el rey? Después, al final de la conferencia, hablaremos un poquito más de esto, pero en principio, aquí tenemos la momia tal y como después de desvendarla quedó, después de los trabajos de Howard Carter. Fue muy difícil despojarla de los vendajes porque habían estado demasiado impregnados en los productos de resina, etcétera, que se utilizaban, y por lo tanto los datos que tenemos incluso en la actualidad pues están bastante dañados desde el primer momento de las investigaciones. Lo que Howard Carter encuentra es que en el cráneo, en la parte del occipital, tiene un golpe, una perforación, y en ese momento se supuso que eso podría haber sido la razón de la muerte, un golpe casual, premeditado, pero que podría haber sido la muerte de Tutankamón. Hay otras teorías, aquí las vemos. Golpe en el cráneo. Posteriormente, en los años 60, el profesor Harrison, norteamericano, volvió sobre los restos de Tutankamón, observó que le falta el esternón, que tiene unos daños terribles en la zona del pecho, del tórax, y él pensó que podría haber sido arrollado por un carro. Esos carros ligeros de 2 ruedas, como el que hemos visto en esa imagen donde el faraón aparece guiando ese carro, pues que él cayera de un carro y otro carro lo arrollara. Esa fue la idea de este personaje. Otros hablaron del síndrome de Marfan, que es una enfermedad que llevaría a la muerte temprana de este personaje, y también de una combinación de enfermedad ósea y malaria. Todo eso se ha propuesto para la posible muerte de este rey, que desde luego muere joven, que es enterrado en esa tumba que todos conocemos, donde también aparecen restos infantiles de 2 niñas no llegadas a término, quizá porque se esperaba que llegara algún heredero que le sucediera en el trono, puesto que quizá era factible pensar que era una persona que no iba a vivir muchos años, pero parece ser que no hubo un heredero que pudiera sobrevivirle. De hecho, en esa tumba aparecen 2 niñas no llegadas a término. La madre parece haber sido la momia de la tumba KV21. También se han examinado estas momias con ADN, haciendo comparaciones. Son fetos de 2 niñas entre 5 y 7 meses, y la verdad es que no sabemos más. Estaban de cualquier manera tiradas por la tumba, no estaban en ningún lugar preferente. Por lo tanto, sabemos que es esta vida corta a la que nos hemos referido, una muerte temprana y un entierro en una pequeña tumba del Valle de los Reyes. Eso también es importante saberlo, porque esta es la necrópolis del Valle de los Reyes, donde tenemos un buen número de tumbas, como ya he comentado, pero son unas tumbas, aprovechando las laderas de esa montaña, que tienen un desarrollo amplísimo, un desarrollo larguísimo. Sin embargo, todos sabemos
que la tumba de Tutankamón es una tumba muy pequeña. De nuevo vemos aquí a Theodore Davis, porque él, después de todas aquellas investigaciones y de aquellos hallazgos que se habían producido bajo su guía en el Valle de los Reyes, llegó a decir que ya estaba todo explorado y que no podía dar más de sí el Valle de los Reyes, que nada más se encontraría. Sin embargo, sí, aquí está marcado donde encontró ese depósito de momificación con aquellas vasijas que antes os he mostrado, y es también importante saber que en esa zona quienes vivían eran este tipo de personas, lugareños, que se habían instalado en tumbas abiertas, no en tumbas de los reyes, pero sí en tumbas de los nobles, y que eran muchas veces los personajes que ayudaban a los arqueólogos en sus descubrimientos. Aquí tenemos una colección de lo que es el desarrollo de esas tumbas reales, para que os fijéis lo amplias que llegan a ser, algunas acodadas con esa forma de ángulo, son las que corresponden a primeros momentos del Reino Nuevo, de la dinastía XVIII, todas, como veis, bastante amplias. La que tenéis en la parte de la izquierda, la más pequeñita, que queda entre dos muy grandes, no sé si distinguís los números, pero ese es el tipo de tumba que ocupa Tutankamón, una tumba muy pequeña, la veremos después en detalle, pero que no se corresponde con lo que es una tumba real, una tumba pensada para un rey. Y vamos a ver cómo se produce el hallazgo de la tumba y de sus tesoros, y ahí ya entran desde luego en acción estos dos personajes. Howard Carter, arqueólogo que ya lleva una larguísima trayectoria en Egipto, donde además de trabajar como arqueólogo, pues ha hecho dibujos para los turistas, ha trabajado también durante mucho tiempo para el Servicio de Antigüedades egipcio, ha trabajado con Theodore Davis, este personaje al que antes nos hemos referido, y en un momento dado pues llega este señor, Lord Carnarvon, que es un lord inglés que está afectado por varias dolencias, ha tenido además algún accidente de automóvil y le recomiendan los médicos que pase los inviernos en Egipto, que el clima es mucho más benigno, desde luego, que en la húmeda Inglaterra. Le vemos aquí tranquilamente pasando pues las mañanas o las tardes en Egipto, y decide excavar, como hacen muchos de los personajes que tienen cierta capacidad o mucha capacidad económica para pasar esos inviernos en Egipto. Esta es la mansión de este personaje, esta es la casa, es Highclere, donde vivía en Inglaterra este hombre. La reconoceréis todo porque es la de Downton Abbey, esa casa. Este es un heredero de Lord Carnarvon que vive en esa casa, o cuando menos es de su propiedad. Y aquí vemos a Lord Carnarvon pues enfrascado en sus estudios, sin duda pues lo pasaba bien con estas aventuras egipcias, y nos podemos imaginar a Lord Carnarvon y a Carter con un plano del Valle de los Reyes y diciendo: todo esto es lo que ha encontrado Theodore Davis, todo eso a lo que yo antes me refería, seguro que tiene que estar en algún lugar la tumba de Tutankamón. Así que van al Valle de los Reyes y se ponen a excavar, y durante bastantes años están excavando sin ningún éxito, y en un momento dado pues Lord Carnarvon ya es casi está decidido a dejar esa empresa, pero Carter le insiste por lo menos un año más, y aunque sea yo pago los gastos. Pero la concesión está a nombre de Carnarvon, y al final Carnarvon dice vale, un año más. Y es en ese momento cuando este niño, pues el 4 de noviembre de 1922, encuentra el primer escalón de esa escalera. Después, este niño, cuando ya se encuentran los tesoros de Tutankamón, le harían una foto con uno de los pectorales del rey, que ha conservado como una joya hasta el día de su muerte. Ha conservado la foto, no el pectoral. Aquí tenéis la entrada a la tumba, pues aquí tenéis los 16 escalones, y aquí tenéis a Ahmad ad-Rasul. Yo he tenido la suerte de conocerle, ya murió, y estaba el hombre feliz con su fotografía, como le veis aquí posando, porque fue uno de los personajes que vivieron muy de cerca esa aventura del descubrimiento de la tumba. Se descubre la tumba, se descubren los escalones, se llega a un lugar que está cerrado, y después, ya dentro de la tumba, es cuando Carter haría ese agujero y diría: "It is wonderful". No dijo "veo cosas maravillosas", como se ha publicado, sino que cuando miró por el agujero dijo: "esto está lleno de maravillas", pero lo que dijo "it's wonderful". Pero bien, antes de llegar a la cámara, que eso ocurrió el 26 de noviembre, se encuentra al final de esa escalera pues una puerta cerrada.
una puerta cerrada donde están todavía los sellos de la necrópolis, aunque está marcado muy tenuemente en esta imagen, no sé si lo podéis distinguir, unas líneas en rojo y amarillo, donde Carter, que era muy buen arqueólogo, supo que allí había habido un trabajo de restauración, digamos, de lo que había sido esta pared, porque había habido 2 agujeros, o sea, por lo menos en 2 ocasiones se había entrado en la tumba. El hallazgo de la tumba, el hecho de que se encontrara una tumba cerrada, hace que Lord Carnarvon, que estaba en Inglaterra, fuera de nuevo a Luxor, acompañado por su hija, Lady Evelyn. Lógicamente, pues es recibido por algunas autoridades. Vemos también a Carter en el lado de la izquierda, y van a vivir los 3 muy de cerca esa aventura. Aquí les tenemos en otra foto, donde también aparece Arthur Mace, que tenemos a la derecha, que también fue un gran colaborador de Howard Carter en todo este trabajo. Fue tan espectacular el trabajo que se llevó a cabo y los hallazgos que se produjeron, que lógicamente investigadores del Metropolitan que estaban viviendo en la zona de Deir el-Bahari pues también se vieron involucrados, y de todo ello tenemos constancia en las muchas fotografías que existen de ese momento. Lady Evelyn, una joven mujer que debió vivir con una pasión tremenda todo esto que pasaba, pues parece ser que se llevaba muy bien con Howard Carter, y hay una serie de cartas que no es que sean comprometedoras, pero vaya, sí que son interesantes de leer para ver que desde luego hubo, no una affair quizá, pero sí una relación en definitiva pues de compañerismo tal, pero lógicamente Lady Evelyn se casa con un lord inglés. Esto queda totalmente para la novela. Si habéis visto esta serie televisiva, y si no la tenéis que ver, Tutankamón se llama y está en Netflix o en alguna de esos canales, vale la pena verla porque veis novelado todo ese momento tan interesante del hallazgo. Pero vamos a entrar en la tumba. Fijaros, dejamos aquí los escalones, pasamos un pasillo, llegamos a esa puerta cerrada que es donde hace Carter el agujerito y dice: veo cosas maravillosas, porque todo lo que está viendo es lo que tenemos en esa primera cámara. Fijaros que está toda llena de cosas bastante removidas, como si precisamente en esas 2 ocasiones en que habían entrado pues fueran buscando las cosas más valiosas o algo en concreto. El caso es que se revolvió todo bastante. Hay un anexo en la parte posterior, como veis, donde hay también bastantes objetos, y al fondo de la cámara principal veis que hay una pared cerrada con 2 guardianes, 2 estatuas de madera pintadas de negro, y dentro es donde está la cámara digamos la cámara funeraria, y al lado de la derecha tenéis un anexo más. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Aquí lo vemos mejor, todo ese conjunto de la cámara y del primer anexo, con todos esos objetos, donde hay camas, donde hay cofres, donde hay cajas, donde están en el lado que vemos aquí, en la parte inferior de la imagen, los carros desmontados, carros ligeros de 2 ruedas, todos esos objetos maravillosos a los que antes me he referido, que quedaron magníficamente fotografiados en las fotografías de Harry Barton, un americano del Metropolitan que trabajó también para Howard Carter, haciendo estas fotografías que, como veis, nos muestran pues un montón de cosas que Carter supo gestionar muy bien. Como veis en esta imagen, pues fue paulatinamente y con mucho cuidado numerando tanto él como Arthur Mace, describiendo. La verdad es que hace un trabajo extraordinario de descripción de cada uno de los objetos, y a la vez Alfred Lukács es el que se encarga de la restauración prácticamente in situ de todos estos objetos de cestería, de cerámica, maravillas de todo tipo que se han conservado muy bien y que se exhiben en el Museo Egipcio del Cairo, prácticamente muchas de ellas, las más espectaculares, porque hay muchas más en los fondos, pero todo está en Egipto. Fijaros, dibujos de Carter, de detalles de los objetos con todas las dimensiones, la descripción de los materiales en los que están elaborados. Esos son los barquitos que se exhibían en el Museo del Cairo. Ahora no sé cómo estará la disposición, porque supongo que sabéis que se están cambiando las cosas de este museo, se están llevando a un nuevo museo. El antiguo museo va a quedar para la exhibición de todas las piezas de Tutankamón, pero hay muchas cosas que ahora mismo están en cajas o en vitrinas que no van a ser las definitivas. Hace unos años es así como se exhibían esas maquetas de barcos, y hay varios tronos, entre otros el que ha servido como reclamo, digamos, para anunciar esta conferencia, acompañados por supuesto de los escabeles, la pieza donde el faraón ponía
los pies, donde aparecen los prisioneros representados, precisamente para que Tutankamón, al sentarse en el trono, los pudiera pisar. Esta es la arqueta de la que antes he mostrado el detalle del rey en el carro, masacrando a los enemigos vencidos. Por supuesto, estas arquetas, de las que hay varias, estaban llenas de objetos. Un maniquí del propio monarca, también se encontraron prendas de vestido, hasta calzoncillos del propio faraón. Y esa sería la figura de los guardianes que están delante de esa pared, que es la que también agujereará Howard Carter, y descubrirá que dentro, veis en esta imagen, él pensó que había una pared de oro. Está viendo esas capillas doradas, que son de madera dorada, pero él, cuando hizo el primer boquete y lo que vio fue una pared dorada, dijo, pero ¿cómo es posible? Aquí hay una pared de oro. Y no, eran esas capillas de madera dorada que, como veis, como las muñecas rusas, cada una más pequeña, se colocan, se disponen para encerrar lo que es el sarcófago de calcita del rey, que tiene dentro del sarcófago los varios ataúdes que encerraban la momia. Imaginaros esta riqueza extraordinaria, y además cada uno de los objetos tiene una cantidad de trabajo extraordinaria. Fijaros el tamaño de las capillas, prácticamente alcanzaban el techo de esta cámara y la llenaban por completo, la llenaban prácticamente por completo. Serían estas capillas las que encierran lo que es el sarcófago del monarca. Aquí tenemos también una fotografía de Harry Barton cuando se está abriendo una de estas capillas, una sucesión una dentro de la otra. Es que encontrar esto debió ser, como podéis imaginaros, algo sorprendente. También se conservan perfectamente en el Museo Egipcio del Cairo, y cada una de ellas estaba cerrada. Había que romper los sellos de la necrópolis para poder abrir esas capillas, ver lo que tenían en su interior, y al final de todo ese hallazgo pues estaba el sarcófago dorado, el sarcófago este sí de oro macizo, que contenía la momia del monarca. El sarcófago en sí mismo es una maravilla, es una pieza de cuarcita que tiene esa forma con la gola en la parte superior, como si fuera una construcción egipcia, como si fuera un templo egipcio, y en cada una de las esquinas una diosa protectora con las alas esplayadas. Es una pieza realmente magnífica. Dentro de él, esa sucesión de ataúdes hasta llegar a lo que es la momia del monarca. Cada uno de esos ataúdes es una obra de arte maravillosa, es que es divino, es fantástico. Por supuesto, al levantar el ataúd, el último ataúd, también apareció pues lo que es la momia con la máscara real, cubierta con una serie de paños. Cada vez que se quitaba uno de los paños iban apareciendo mayores tesoros. Fijaros, esta es antes de encontrar la máscara. Lo primero que hay al abrir ese ataúd es este paño que cubre lo que es a modo de sudario el cuerpo del rey, con esas gargantillas, esos collares, guirnaldas de flores y otros muchos adornos. Quitada esa tela ya se descubre lo que es la máscara y otros muchos adornos que están sobre la momia. Es que es maravilloso. La máscara todos la conocéis, una pieza extraordinaria, no ya solo por su riqueza artística, sino también por el valor intrínseco que tiene y como obra de arte que es. Howard Carter hace una labor extraordinaria también en el desenvolvimiento de esa momia. Fue muy difícil, como ya os he dicho antes, y hay un detalle preciso de cada pieza que está encontrando. Los brazos, los dedos, las manos del rey estaban llenos de joyas que en realidad eran amuletos. Fijaros esos brazos cruzados sobre el pecho, que están, como veis, llenos de escarabeos, de amuletos. En este caso vemos un nudjak, pero estaba realmente repleto. Fijaros en estos dibujos, son sucesivos de lo que va encontrando Howard Carter a medida que va desenvolviendo la momia y se va encontrando con todos esos objetos que están, como os digo, perfectamente descritos en sus trabajos. Lo más próximo al cuerpo del rey, es decir, los amuletos que más le protegían, eran estos que veis aquí, este tipo de amuletos que están en el cuello. Tenemos el pilar Jet, tenemos el nudo de Isis, tenemos imágenes de diferentes dioses, tenemos en definitiva todos esos elementos que son más propicios para proteger una parte tan vulnerable como es el cuerpo. Fijaros que el cuerpo de cualquier hombre o mujer momificado es un elemento rígido,
pero con el peso de la cabeza, que además está incrementado porque se ha podido meter resina en el cráneo para endurecerlo, por lo tanto es muy fácil que se rompa. Y esa parte está protegida por todos esos amuletos y además, en la perspectiva de la vida, el cuello es también muy importante porque es por donde entra el aire que te da la vida y por donde sale la voz que te permite existir. En definitiva, muchas creencias egipcias que están asociadas con la protección del cuello. Y en la parte posterior existía un amuleto que es un reposacabezas en miniatura, que además está hecho de hierro meteórico. Es decir, de hierro, pero no de hierro telúrico, sino de hierro meteórico. En definitiva, una serie de piezas, como veis, de muchísimo valor de protección y también de muchísima riqueza, pues también desde la perspectiva histórica y artística. De nuevo, esa idea que tuvo Carter acerca de la posible muerte del rey, esa fue la idea que, bueno, pues que en principio, la que antes os he comentado, de esa perforación en la base del cráneo, que parece ser que no se tiene en cuenta porque después, claro, esto ocurre en los años 20, cuando se llega a la tumba, podía ser 1929, cuando se hacen estos estudios de la momia, y en la actualidad que se han estudiado muchas más momias, con muchos más recursos. Fijaros, ahora podemos estudiar las momias haciéndoles pues un TAC, con lo cual tenemos muchísima más información. Parece que es bastante habitual y es que por ahí se sacaba el cerebro. O bien se extraía por la nariz, o bien se sacaba por la parte del occipucio, porque los egipcios no lo desechaban, no pensaban que tuviera ninguna importancia, desconocían la neurología. Ellos pensaban que el entendimiento y la voluntad del hombre residían en el corazón, y a eso sí le daban mucha importancia, pero no al cerebro. Por lo tanto, esto parece que es algo casual, propio de la momificación, mientras que los estudios que se han hecho en los últimos años, pues sí parecen confirmar que pudo tener malaria, que pudo haber sido este cuerpo afectado de malaria, que tenía problemas desde luego en las extremidades inferiores, que también pudo haber una herida en una rodilla que causara infección y que ello complicara todo lo demás, y que en definitiva varias circunstancias serían la causa de la muerte. Pero volvamos a la tumba, porque todavía nos queda, fijaros, después de la cámara funeraria tenemos un anexo, el que tenemos aquí en el lado de la izquierda, donde también había cosas maravillosas. Una vez que se vacía la cámara principal, se descubre la decoración, que es esta que veis. En la pared del fondo tenemos esta representación donde aparece Tutankamón, primero abrazando a Osiris, y después aparecerá representado él mismo como Osiris. Y hay otras escenas que son propias de esas creencias de ultratumba, propias de los egipcios de este periodo, pero es también interesante mostrar que hay algunas escenas que corresponden más a una tumba privada que a la tumba de un faraón. Eso es importante porque también, como antes os señalaba, el esquema mismo de la tumba, la planimetría de la tumba, no se corresponde con la tumba de un rey. Es muy probable que a Tutankamón lo enterraran en una tumba prevista para un personaje importante, pero no para un monarca. ¿A qué se pudo deber esto? Pues quizá a las prisas del enterramiento, porque si falleció pronto no se había preparado una tumba para él, o quizá sencillamente porque no se le quiere dar una tumba de un rey, porque la tumba de un rey es la que le va a permitir existir eternamente como rey. Esta tumba le permitiría existir eternamente, pero como un individuo que sea, digamos, que ha llegado a la vida eterna, pero no con esa función de rey. Es una idea, pero en definitiva, canopos, esta cajita de canopos, que es los vasos donde se metieron las vísceras extraídas del cuerpo del rey antes de la momificación. Las vísceras, una vez momificadas, también fueron encerradas, cada una de ellas, en esos recipientes. Y fijaros que en las investigaciones de Nicholas Reeves en los últimos años incluso se ha hablado de la posible existencia de otras cámaras. Hace unos 6 años salió también a la luz en la prensa, etcétera, la posibilidad de que hubiera unas cámaras que no se conocen, que bueno, pues estarían en relación de esa cámara funeraria. Se han hecho trabajos de investigación utilizando escáneres muy potentes y no parece que eso sea así. Sin embargo, el propio Howard Carter tuvo ya, de alguna manera, sus inquietudes en este sentido, y en una revista española que se llamaba La Esfera,
como consecuencia de esas visitas de Howard Carter a Madrid, donde dio varias conferencias, etcétera, se publicó ya esta idea narrada por el propio Carter de que quizá hubiera alguna cámara más que no estaba a la vista, pero que pudiera existir en esta misma tumba. Esta imagen corresponde de la tumba del rey, de esa cámara funeraria a la que antes me refería. Es muy interesante porque aquí el rey aparece ya como Osiris, no se le identifica como el dios Ra, que sería esa capacidad de seguir existiendo como un monarca, sino que se le identifica como Osiris, y es Ai, su sucesor, el que está procediendo a hacer un ritual que llamamos la apertura de la boca, donde de una manera simbólica se incidía con una azada especial en la boca, la nariz, los ojos y los oídos del difunto momificado, y de esa manera se entendía que abría la boca y recibía el hálito de vida, abría la nariz también con esa misma función, abría los ojos y podría ver, y abría los oídos y podría escuchar. Todo ello le servía para poderse defender en el juicio de Osiris, en el juicio de los muertos, donde tendría que escuchar lo que le dijeran los dioses, tendría que participar en una conversación que llamamos lo que es la confesión negativa, y todo ello era necesario que lo pudiera hacer, y para ello se hacía este ritual de apertura de la boca. En definitiva, fijaros qué hallazgo, fijaros qué historia, fijaros qué cantidad de objetos maravillosos para tener en cuenta, y no solamente esto, sino que todos habréis oído también hablar de la maldición de Tutankamón. Eso es lo que podríamos hablar aquí, es de la historia de una leyenda. Yo solamente os la puedo resumir, pero es verdad que hay una serie de desencadenantes. El más importante es la muerte de Lord Carnarvon, que muere pocos días después de abierta la cámara, y la novelista Marie Corelli había advertido unas semanas antes en una publicación que ella hace, diciendo: los intrusos en una tumba sellada, sobre ellos cae el castigo más terrible. Esto queda escrito, y poco después muere Lord Carnarvon, que, como ya he dicho, era un hombre relativamente mayor. Para la edad lo era, casi 60 años. Hoy era un chaval para muchos de nosotros, pero entonces, en 1922, pues era un hombre mayor, afectado de varias dolencias, y además había tenido un grave accidente de automóvil. Por lo tanto, es un hombre que tiene muchos problemas. ¿Y qué ocurre? Que le pica un mosquito, estando en el Valle de los Reyes. Y una vez ya con esa picadura, pues se afeita, se corta el grano que le había salido, y eso le provoca una herida que se le infecta. Él se va unos días de descanso más al sur, a la ciudad de Asuán. Allí se pone más enfermo, lo llevan al Cairo y en 8 días se muere. Entonces, claro, esto es un disgusto muy grande para todos. Aquí le tenemos, muere el pobre Lord Carnarvon, y empiezan además a ocurrir otra serie de cosas de algunos de estos colaboradores. Pues hay algún accidente, etcétera, y los periodistas empiezan a hablar de la maldición de Osiris, no de la maldición de Tutankamón, de la maldición de Osiris. Esto también estuvo provocado por lo siguiente: cuando se sabe que la tumba tiene esos tesoros maravillosos, pues Lord Carnarvon, que ha viajado a Londres, se entrevista con el Times, con representantes del periódico del Times, y les vende la exclusiva. Entonces, cuando vuelve a Egipto con esa noticia, pues los periódicos egipcios, que además estamos en un momento de la historia de Egipto donde se está viviendo una situación nacionalista, donde se quieren liberar de la tutela británica, etcétera, pues lógicamente eso es un motivo de conflicto. ¿Qué ocurre? Que los periodistas no pueden escribir prácticamente de nada, porque solamente se les permite visualizar las piezas que salen de la tumba, que no las sacan envueltas. Y lógicamente eso es muy poco. Así que tienen que escribir de algo, y es verdad que empiezan a escribir de la maldición de los faraones. ¿Y qué es lo que les permite hablar de ello? Pues hay otras muertes imputadas a la maldición, no solamente la de Lord Carnarvon. En primer lugar, se muere el canario de Howard Carter, que se lo come una cobra. Y dicen que esa cobra que está en la frente del faraón es la cobra que se ha comido el canario de Carter. También se dice que la perrita terrier que tenía Lord Carnarvon en Londres se muere, cae fulminada cuando se muere Lord Carnarvon. Bueno. El hermano menor de Lord Carnarvon muere fulminantemente en septiembre de 1923, unos meses después. Un especialista en rayos X que se dirige a Egipto a examinar la momia del rey también se muere.
Un magnate norteamericano de ferrocarriles, Jay Gould, se muere de neumonía por catarro contraído en una visita a la tumba. Yo creo que Tutankamón no tiene nada que ver con esto, porque el señor se murió. Ali Kemal Bey se muere porque le dispara a su esposa en el Hotel Savoy de Londres, poco después de haber visitado la tumba, a saber qué había hecho este señor para que le disparase a la mujer. Arthur Bates, colaborador de Howard Carter, muere antes de que la tumba estuviera completamente excavada, pero bueno, tampoco era un hombre joven. George Benedict, egiptólogo francés, se cae después de visitar la tumba y se muere. El secretario de Carter se muere. Lord Westbury, que nunca había visitado la tumba, se suicidó. Su coche fúnebre, fijaros qué desgracia, su coche fúnebre atropelló y mató a un niño de 8 años. Tampoco creo que fuera culpa de Tutankamón. Winlock, de 26, hace un recuento y dice que de 26 personas que habían visitado la tumba, 6 habían muerto 10 años después, o sea que no creo que hubiera tal maldición. El propio Howard Carter murió años después, tranquilamente en Londres. Bueno, tranquilamente no, porque el hombre se estaba muriendo, pero murió en Londres sin que tuviera nada que ver con lo que fue la maldición de los faraones. Así que yo espero no encontrarme nunca con una de estas momias que nos pueden perjudicar. De hecho, las momias estaba previsto que estuvieran tranquilas en sus tumbas. Es verdad que a veces las descubrimos y les hacemos todas esas cosas que nos permiten saber más, como los análisis de ADN que os he comentado y otros estudios. Conclusiones. Bueno, pues, por ejemplo, ese desorden que hay en la tumba de Tutankamón quizá podría ser, sencillamente, como dice este chiste, no creo que sea un desastre por las violaciones que ha habido, sino que sencillamente era un adolescente, ¿no? ¿Recordáis que era un adolescente cuando murió? Si visualizamos las habitaciones de los adolescentes que conocemos, pues es algo parecido. Y bien, habría mucho más que contar, pero la verdad es que me parece que no sé cómo voy de tiempo, pero ya he dicho muchas cosas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y solamente pues agradeceros vuestra presencia, y ahora si queréis preguntar alguna cosa estaré encantada de contestaros. Muchas gracias. Preguntas, nos vamos a poner aquí. En absoluto. Sí, sin duda. Imagínate que se suprimen los cleros, se cierran los templos, se suprimen los cultos. Esto no puede ser del agrado de los sacerdotes, que quedan muy dañados por esta situación. Es muy probable que cuando Tutankamón llega al poder, esté apoyado ya por estos cleros. Es un niño muy pequeño, le coronan en Memphis. Este niño empieza a crecer, primero bajo la tutela, lógicamente, de aquellas personas que son, bueno, pues sus directores, y cuando tiene ya una edad, 18, 19 años, empieza a opinar. Y es un niño que se ha criado en la herejía, es un niño que no podía estar de acuerdo quizá con algunas cosas que desconocía y que para él eran aberrantes, y en ese momento que él tiene cierta capacidad, se muere o lo mueren. Es verdad que podía ser, fijaros que hay muchos datos de consanguinidad, que podía tener una salud muy deteriorada precisamente por esa razón, pero bueno, es verdad que se muere de una manera imprevista. ¿Qué hay muy interesante de su tumba? Todo lo que hemos visto es muy interesante, pero fijaros, en los objetos, muchísimos objetos que hay en la tumba, muchos no son de Tutankamón. Son de alguna de sus hermanas, son de su abuela, son de Nefertiti. ¿Qué ocurre? Que es como si hubieran dicho, vamos a meter aquí todo lo que queda por ahí de Amarna, cerramos y borrón y cuenta nueva. Y hasta metemos a este niño mayor que ya se ha muerto, porque además no lo metemos en una tumba real. Eso que os he dicho es importante, porque la tumba real, esa tumba larga, que tiene esa definición arquitectónica, tiene también una
definición ideológica, es decir, los restos mortales del rey entran en la tumba y a medida que van recorriendo hasta la cama del sarcófago, todo ese recorrido, se van produciendo una serie de metamorfosis en ese ser que ha entrado muerto, que va a resucitar, se va a identificar con Osiris y finalmente cuando llega a la cámara del sarcófago es acogido por los dioses y entonces se identifica con Re, con Ra, el sol. Y entonces ya existirá eternamente en el circuito del sol. Y ese es uno de los reyes que son los antepasados reales, que existirá eternamente y que aparecen en las listas reales. A Tutankamón parece que lo meten en una tumba y donde se va a identificar con Osiris, va a seguir existiendo, por supuesto, pero como una reina, como un noble, como una persona que tiene esa capacidad de la eternidad, pero no va a gobernar en Egipto. Es como si se quisiera cerrar de una manera feroz ese periodo de Amarna y todas sus consecuencias. Esa es mi idea. De lo que fue el conflicto político del periodo tenemos también noticias que son como para escribir una novela, porque tenemos unas cartas escritas por una reina egipcia que no sabemos si fue Nefertari o si fue Angesenamón, la esposa del propio Tutankamón, pero que escribe al rey hitita con el que están en guerra y le dice: mi marido ha muerto, yo no quiero casarme con ninguno de mis súbditos, mándame un hijo tuyo para que yo me case y la haré rey de Egipto. Fijaros lo que hubiera sido la historia del segundo milenio del próximo Oriente Asiático con esa unión de Hatti en lo que es la Turquía actual y de Egipto. Pero ¿qué ocurre? Pues que el rey hitita se queda sorprendido, no se cree que eso sea cierto, entonces manda una carta diciendo: ¿cómo es posible que tú me mandas esta carta? Confírmame que es tuya, que es veraz. La reina le vuelve a escribir diciendo: ¿cómo es posible que no me creas? Mi sello, mi tal. El rey hitita finalmente se convence y manda a un príncipe hitita que nunca llega a Egipto, muere en el camino. ¿Quién estaba por allí? Pues precisamente luchando contra los hititas, Horemheb. Entonces es muy probable que Horemheb, vamos, la sombra de Horemheb, yo no le quiero acusar porque no tengo pruebas, pero la sombra de Horemheb está precisamente ahí. También muere Ahmin, que es el protegido de Ay, que de repente ya no está, y bueno, y entonces de repente está Horemheb de Faraón. Entonces es como para escribir una novela y hacer una película, porque vamos, elementos hay. Se ha dicho que esa carta, porque no sabemos de quién es, no sabemos quién es la reina egipcia, porque los hititas le dan un nombre que no sabemos exactamente si reconocer en él el de Nefertiti o reconocer el de Angesenamón. La verdad es que no somos capaces de poderlo saber, pero en cualquier caso son reinados muy muy próximos, son periodos, es el mismo periodo histórico y esa realidad política y se estaba dando. Entonces es un momento muy conflictivo. De nada. ¿Más preguntas? Allí hay una. Bueno, están pintados de negro. Es verdad, hemos visto en esa tumba de Hui la presencia de los negros. Por supuesto que había gente de color, pero no necesariamente el color negro en una figura funeraria está evocando esa etnia. ¿Por qué? Pues porque los egipcios piensan que la vitalidad que surge con la renovación de la vida tiene mucho que ver con la tierra que germina, con la tierra que da la vida, que da la hierba. Y esa tierra, que es la tierra que cubre el valle del Nilo, es la tierra negra. Entonces, en muchas figuras funerarias se utiliza el negro, igual que el color verde es el habitual en la imagen de Osiris. Pero también es verdad que hay negros, personas de color, que aparecen representadas como tales. Los rasgos étnicos que muestran esas dos figuras de los vigilantes o de los guardianes no tienen rasgos nubios, porque los egipcios además marcan muy bien las etnias que quieren representar. Parece que son figuras egipcias pintadas de negro. Dime. Claro. En el Valle Occidental, el Valle de los Reyes es el valle que más tumbas tiene, pero muy cerquita al Valle de los Reyes hay otro valle, que es el Valle Occidental, donde hay muy poquitas tumbas. Una es la de Amenhotep III, abuelo de Tutankamón.
Otra se empezó a hacer y nunca se acabó, que siempre pensamos que es la de Akenatón. Y luego hay una utilizada, que es la de Ai. Y es una tumba rectilínea, magnífica, y es muy probable que esa fuera la tumba diseñada para ese faraón que muere y lo entierran en esa otra tumba que quizá fuera la que estaba prevista para Ai. Es el mismo estilo. Es que claro, hay 2 años de diferencia, debieron ser los mismos artistas. ¿Mm? Ai, que durante mucho tiempo es un personaje muy influyente de la corte, que no debería haber sido nunca faraón si las cosas hubieran ido políticamente de otra manera, pues es muy probable que se hubiera preparado una tumba en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes tiene, además de las tumbas reales, tumbas de faraones, tiene algunas tumbas de particulares muy especiales. Por ejemplo, los padres de la reina Tigi, abuela de Tutankamón, están enterrados en el Valle de los Reyes. Un guerrero que debió ser muy amigo o bien de Tutmosis III o bien de Hatshepsut, Mai-Heperi, también está enterrado en una tumba pequeña del Valle de los Reyes, del estilo de la tumba que ocupa Tutankamón. Es muy probable que Ai, que era un personaje importante de la corte durante el reinado de Akenatón, durante el reinado de Tutankamón, pues tuviera previsto enterrarse en una tumba pequeña del Valle de los Reyes, donde acaban los restos mortales de Tutankamón y todas esas cosas del periodo de Amarna que parece que se quieren cerrar. Y Ai, como faraón que es, se entierra después en la tumba del del Valle Occidental. Sí que puede ser esa la razón y la idea y una hipótesis que yo me creo perfectamente. ¿Más cosas? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.